Muy buenos días, apreciados estudiantes y representantes. Sean bienvenidos a la continuación del tema anterior. Estamos en el tema número 2 de biología sobre biodiversidad y salud integral. La mañana de hoy desarrollaremos la segunda parte de la clase de hongos. En la clase anterior habíamos dicho que los hongos podían ser clasificados en dos grandes tipos. Aquellos que tenían una estructura, un micelio, donde se formaban hifas y a las cuales denominamos moho, y a un segundo grupo más sencillo de organismos eucariotas unicelulares denominadas levadura. Precisamente la clase de hoy la comenzaremos hablando del grupo de los hongos levaduriformes. Hemos escuchado muchas veces a nuestra mamá y a muchas mujeres con el problema de una molestia, un prurito en la zona privada, en la zona íntima, y esto puede tener una etiología muy variada. Uno de los agentes etiológicos más importantes es una levadura que se conoce con el nombre de Candida albicans. Candida albicans es una levadura que forma parte del microbioma de la flora habitual de la zona genital y urinaria en el caso de las mujeres. Cuando Cándida, por razones hormonales o estados fisiológicos como el embarazo, prolifera en número, puede originar una infección. La manera de combatir esta infección es utilizando óvulos vaginales que contienen un agente micótico que va a luchar para que Cándida vuelva al número de células levaduriformes normal, que se considera fisiológico, y deje de causar una infección que cursa con un prurito intenso. Por eso las mujeres pueden utilizar el Gynocanestem dual, un óvulo, y resuelven el problema de la infección. ¿Qué son esas levaduras? Hay un grupo bastante heterogéneo de hongos microscópicos que en un estadio de su ciclo evolutivo se presentan en forma unicelular y se multiplican mediante gemación o de brotación, es decir, la estructura del hongo va a formar una pequeña gema, una pequeña estructura esférica a partir del conidio, y se generan dos células idénticas a partir de una única célula. Entonces, a ese tipo de multiplicación se le denomina gemación. Y la gemación está presente en la gran mayoría de células levaduriformes, y por excisión o partimiento o ruptura de la estructura fúngica en algunos otros casos. Con respecto a las levaduras, podemos recalcar que son hongos unicelulares que poseen morfología esférica, son redondeados o elíptica y miden en términos generales de 3 hasta 10 micras. Continuando ahora con el tipo de reproducción de los hongos, hablamos de dos tipos de reproducción. La reproducción que no implica la fusión de un gameto masculino y de un gameto femenino se conoce como reproducción asexual. Y la reproducción que implica la fusión de un gameto masculino y de un gameto femenino se define como reproducción sexual. En el caso de los hongos, el mecanismo de reproducción es fundamental, porque un mismo género y especie que presente un estadio imperfecto o de reproducción asexual tiene un nombre, pero cuando está en el estadio de reproducción sexual perfecto, cambia de nombre y cambia de división. Por lo cual decimos que los mecanismos de reproducción en los hongos son bastante importantes, incluso a la hora de lograr demostrar a qué género y especie pertenece un determinado aislado, un determinado hongo. Con respecto a la reproducción asexual, una de las características más importantes de los hongos es que siempre se reproducen
por conidio, espora. Para entender ese término y que no se nos olvide, pensamos en una gallinita. Así como la gallina pone huevos y a partir del huevo nace el pollito, en el caso de los hongos, esos huevitos reciben el nombre de conidias o de esporas, los cuales pueden ser asexuales o incluso hay conidias o esporas sexuales. La reproducción asexual se conoce como anamórfica o estadio anamórfico o imperfecto del hongo. Y este mecanismo de reproducción también lo podemos ver como cuando vamos a una fotocopistería y la fotocopiadora saca una copia fiel y exacta de cualquier documento. Lo mismo hace la reproducción asexual. A partir de una célula madre progenitora se genera una célula hija idéntica y este mecanismo lo siguen los hongos. Vamos con la reproducción sexual y en la reproducción sexual los hongos tienen distintos tipos de estructura para formar ese huevo o cigoto por la fusión de un gameto masculino o un gameto femenino. Hay hongos que tienen talos con polaridades distintas. Hablamos de hongos heterotálicos positivos y negativos y esto se refiere a la presencia del sexo masculino y del sexo femenino en talos distintos. Hay hongos homotálicos también. Ahora bien, dentro de las estructuras sexuales distinguimos esporangiosporas, conidias, artroconidias o artrosporas, clamidosporas o clamidoconidias, gemación, blastosporas, simpodulosporas, fialosporas, y esas fialosporas son como especies de jarrones a partir del cual emergen las florecitas serían los conidios, y un ejemplo de un hongo que tiene reproducción sexual y forma fiálides y fialospora es Fialospora verrucosa, anelospora, porospora, entre otras. Y con esto cerramos la reproducción sexual de los hongos. Para finalizar el tema de los hongos, vamos a traer a colación una infección de plátano y de banano que compromete severamente las unidades de producción en el sur del estado Zulia hacia la región de Santa Bárbara del Zulia, San Carlos del Zulia, y es causada por un hongo que se conoce como Mycophylla fillensis. La enfermedad que afecta a las plantaciones de plátano y de banano se conoce como cigatoca negra, y esto es la aparición en las hojas de la planta de un puntito que luego sigue como unas líneas y se forman manchas de color pardo que pueden llegar incluso a ser negras y comprometen la calidad del fruto. Es decir, el plátano no tiene un gran tamaño, sino son plátanos de pequeño tamaño y mal sabor. Es decir, la pérdida económica es importante. ¿Por qué lo traigo como ejemplo para finalizar con hongo? Porque Mycophylla fillensis es el estadio de reproducción asexual, el estadio anamórfico imperfecto de un hongo ascomicota que tiene unos ascos, unas estructuras a manera de sacos con 8 ascosporas, y es la forma imperfecta de un hongo que cuando está bajo reproducción sexual se denomina, cambia de nombre, Pseudocercospora fillensis. Es decir, de acuerdo al tipo de reproducción del hongo, tiene un nombre distinto e incluso pertenece a divisiones distintas. Por la atención prestada, muchísimas gracias.